Vamos a leer juntos el pasaje de Génesis capítulo 25, versículos 24 al 34. Seguramente van a encontrar ustedes en el boletín que dice 27, pero vamos a leer desde el versículo 24 hasta el 34, todos juntos. Génesis 25, 24 al 34. Leo el primero, ustedes leen el siguiente, dice la palabra del Señor. Cuando se cumplió el tiempo de dar a luz, he aquí que había mellizos en su vientre. Y salió el primero, rojizo y todo velludo, con una túnica de pieles, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, con su mano asida al talón de Esaú, y llamaron su nombre Jacob. Isaac tenía 60 años de edad, cuando ella los dio a luz. Jacob, por su lado, era hombre tranquilo y solía permanecer en las tiendas. Isaac prefería a Esaú porque comía de su casa, pero Rebeca prefería a Jacob. Cierto día, Jacob preparó un guisado y cuando Esaú volvía del campo cansado, dijo a Jacob, por favor, invítame a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por eso fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme primero tu primogenitura. Entonces Esaú dijo, he aquí que yo me voy a morir, ¿de qué pues me servirá la primogenitura? Dijo Jacob, júramelo ahora. Él se lo juró y vendió a Jacob su primogenitura. ¿Todos juntos? Entonces Jacob dio a Esaú pan y guisado de lentejas. Él comió y bebió y levantándose se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Amén. Amén. Hay una discusión que siempre va a estar presente en la casa o en la mesa de aquellos en donde el padre y la madre tienen más de un hijo, o sea que son 2 o 3 o incluso más hermanos, o 6 en el caso de Priscila, ¿no? Que se trata de cuál es el hijo favorito de mamá y de papá. Admítanlo. Mamá y papá, sépanlo que tienen un hijo favorito. Tienen a alguien que es como, no sé, le genera algo más que los demás. Y cuando vemos esta realidad, a veces como que nos solemos como tácitamente como pelear psicológicamente con los hermanos para ver quién es el favorito o la favorita de casa. ¿Sí? Levante la mano acá, de entre los que estamos acá presentes, ¿quién es el favorito de mamá y papá? Sin miedo, levante la mano. No quiero ver gente un grupo deprimido no quiero. A ver, levante la mano así, yo soy el favorito de mamá y papá. Levanta la mano, primogénito. Eso, levanta la mano. Sí. Levanta bien la mano, sobre todo si tu hermano y tu hermana está acá, para que sepa que vos sos el favorito o la favorita. Por supuesto que hay como una especie de pelea, ¿no? Por quién es el favorito. Y en Argentina, en realidad, esto no significa nada en cuanto a la sucesión legal de bienes. Porque acá en Argentina todos los hijos reciben la misma herencia del padre y la madre. El padre y la madre no pueden cambiar eso, es por ley. Diferentes en Estados Unidos cuando ellos pueden, a partir de lo que sería el testamento, dar más o menos a los demás. Pero acá es casi como que está muy limitado. No obstante, es más simbólico, ¿no? El hecho de que seas favorito o favorita de tu mamá y tu papá, ¿no? Cuando vos, por ejemplo, te fuiste de viaje y en ese viaje a tu hermano o a tu hermana le compró una remera y a vos te compraron un llavero y vos decís, ¿qué es esto? ¿Viste? ¿Cómo se te da falta de respeto a mi vida? ¿Viste? Pasaron 20, 30 años, 40, tus papás se están cayendo, a pedazos, ya tienen 75, 80 años y vos le seguís recreando. ¿Te acordás? En el 95, cuando fuimos de vacaciones, vos le compraste una remera, viste, a la hermana y a mí me compraste un llavero. No, se lo llevamos a la tumba. Eso, sin importar cuántos años tengamos. Pregúntele a mi hermana si no. Es así. Lo hacemos. ¿Y eso qué es simbólico otra vez? Porque, ¿cuánto una remera? Bueno, ahora no sé, vale como 20.000 pesos, 10.000 pesos. Júntalo, comprate vos la remera. Pero es más que la remera, ¿no? Simboliza más, ¿no? El simbolismo de ser favorito. ¿Por qué nos saludamos al que está al lado nuestro? Bienvenido a la casa de Dios. Favorito y favorita de Dios. Favorito y favorita de Dios. Sí. Levantémonos un poco el ánimo, aunque sean los menos queridos por sus padres. Así. Acá tenemos en el pasaje 2 mellizos. Tenemos uno que es Jacob y otro que es Esaú. Y tenemos que estos 2 mellizos como que nacieron en una situación de dificultad, otra vez para lo que sería Rebeca y Isaac, como le pasó a Abraham y a Sara. Parece como una constante en donde Dios parece querer trabajar en sus hijos
y en sus escogidos y escogidas a partir de situaciones difíciles, ¿no? Como que parece que la vida es como un camino de piedras, de adoquines, y vos estás con la bicicleta yendo para el lugar que tenés que ir, sufriendo. Y eso es lo que quiere Dios, que a partir de esa situación vos conozcas quién es Él de verdad. Dice acá, tenemos que en el versículo 21, como no podía tener hijos Rebeca, Isaac rogó al Señor por su mujer, que era estéril, y el Señor accedió a su ruego, y Rebeca, su mujer, concibió. Y tenemos acá una buena noticia en donde tenemos un hijo y el otro hijo, y cada uno es favorito del padre y de la madre. Y tenemos acá que Esaú y Jacob, que son los hermanos, aunque sean mellizos, son muy diferentes entre sí. Y lo dice el versículo 27 y 28. Los niños crecieron y Esaú llegó a ser experto en casa, hombre de campo, y Jacob por su lado era un hombre tranquilo y solía permanecer en las tiendas. Versículo 28. Isaac prefería a Esaú porque comía de su casa, pero Rebeca prefería a Jacob. Otra vez, la cuestión de tener favoritos. Los padres, cuando le vamos a preguntar, pa, ma, ¿quién es el favorito? Probablemente te mientan, digan, son todos iguales. Pero la verdad es que no es así, y lo confirmé con un amigo. Cuando fui a Estados Unidos estaba en la clase, este amigo es pastor, ¿viste? Y tenía en su fondo de pantalla, de las 4 hijas, una sola. La mayor, por supuesto. Y me acuerdo que le pregunté, che, ¿es tu favorita? Y yo pensé que me iba a mentir, me dice, sí, ¿cómo va a ser mi favorita? Y me dijo, no, así, sin ningún pudor, es mi favorita, y ella lo sabe. El primogénito, por supuesto. A nosotros nos hace ruido esa situación. Pero en realidad no debería hacernos tanto ruido, porque ¿quién de nosotros no tiene favoritos, incluso en el grupo de amigos, incluso personas alrededor nuestro? Incluso cuando seamos madre y padre, seguramente vamos a hacer lo mismo que odiamos de nuestros padres, ¿no? Y puede ser que tengamos que aceptar que somos humanos débiles que tenemos estas preferencias por lo demás. Ahora, el problema que nos encontramos es cuando Dios perfecto, que no tiene ningún defecto, tiene favoritos. El problema es cuando sentimos o vemos en la Biblia que el que tiene favoritos es Dios. Y si no me creen, fíjense el versículo 23. Cuando estaba Rebeca sintiendo a los 2 hijos pelearse, ora el Señor y el Señor responde, 2 naciones hay en tu vientre y 2 pueblos que están separados desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. De repente, antes de que nacieran, el Señor no solamente declara lo que va a pasar, sino que decreta divinamente, elige a uno que es favorecido, mientras que es desechado el otro. Nos encontramos con un Esaú que es desechado por Dios y nos encontramos con un Jacob que es escogido por Dios como el hijo favorecido. Y lejos de darnos las explicaciones de por qué esta elección, el Señor simplemente, o la palabra nos muestra 2 paradigmas, 2 modos de vida, 2 mundos y universos en donde nosotros nos vamos a encontrar, o nuestro espíritu o nuestra alma se va a encontrar. El del favorecido y el del desfavorecido por Dios. Vamos a ver cuál es el paradigma del desfavorecido por Dios. Dice acá que hay gente, o tenemos a Esaú en realidad específicamente, que es desfavorecido por Dios. Y nos llama la atención que sea desfavorecido por Dios porque a simple vista parece que Esaú tiene todo lo que se necesita para ser querido por el Padre. Fíjese que en el versículo 25 notamos que dice que era velludo como una túnica de pieles, ¿sabes? Tenía pelo hasta por los codos, ¿viste? Y cuando vos ves un bebé que es así, qué lindo que es tu bebé, ¿viste? Es como que es un bajón, como que está envuelto en un saco de pelos y nació así, parece el pobre Esaú, qué sé yo. Y por ahí para nosotros, bueno, le vamos a mentir a nuestra amiga, ay, está lindo tu bebé. Pero tal vez acá, más que algo negativo, es algo positivo, digamos, sobre todo porque, viste que el pelo del hombre, el sobaco lleno de... Bueno, todo eso habla de masculinidad. Y sobre todo cuando vemos el versículo 27 que dice que Esaú llegó a ser experto en casa, hombre de campo. Tenemos un hombre macho, alfa, acá presente, que no solamente sabe hacer esto en aquella sociedad que es sumamente importante, porque ¿quién crees? ¿Al pobrecito Jacob que cuida las ovejas o al macho que está cazando?
¿Qué preferís, mujer? ¿Al que está acá leyendo la Biblia solo, sentado? ¿O al que está jugando al vóley y salta y la rompe todo a los demás? Decime la verdad, pecadora. Decime la verdad. ¿Cuál es el que preferís? Ah, ¿viste? No está tan mal. Esaú tenía todo para ser favorecido. De hecho, dice el versículo 28 que Isaac prefería a Esaú precisamente porque era fuerte de caza, comía de lo que cazaba. O sea, Isaac es como un argentino adelantado, ¿viste? Porque come carne nomás de lo que se caza. Y acá tenemos que el hijo le provee eso a él. Toda esta descripción apuntaría a que es el hijo que busca un padre, el preferido del papá. Y no obstante, a pesar de eso, tenemos que hay una descripción negativa del carácter espiritual de Esaú descrita en los últimos versículos de nuestro pasaje. Versículo 30. Viene hambriento de cazar, lo cual es una ironía porque el cazador no cazó nada. Llega y de repente dice que encuentra, acá en el versículo 29, un guisado. Y cuando Esaú volvía del campo cansado, dijo a Jacob: por favor, invítame a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Esaú seguía por los ojos, ve algo que brilla y el texto dice que es un guiso rojo. Algo que brilla delante de sus ojos. Cuando venís del torneo de vóley, de estar todo un sábado ahí para salir después segundo y venís con tu copa de segundo puesto a comer ese ramión, qué rico que es, porque estás con hambre y cuando tenés hambre todo lo que ves es como sumamente más rico. Y de repente llegás a ese lugar, lo ves y brilla. Y dice que se come primero por los ojos, ¿no? Después por la boca. Y tenemos que acá brilla delante de los ojos de Esaú, lo cual tendríamos que tener cuidado porque la Biblia muchas veces cuando habla de que si algo entra por los ojos, ojo. Porque el que era guiado por los ojos, lindo como Esaú, o fuerte como Esaú, fue desechado. Pero Isaí, el hijo de Isaí, que es David, que parecía que era un enano como el pastor, y de repente decíamos, este no puede ser rey, es este. Lamentablemente para ustedes es este. Chiquitito, no sirve para nada. Es él el rey de Dios, porque Dios no ve la apariencia sino el corazón. Y tenemos acá que Esaú seguía por los ojos, una persona que ve lo rojo, atractivo. Y no solamente eso, sino que violentamente seguía por la necesidad del momento. Fíjate que actúa inmediatamente y dice la Reina Valera que por favor invítame a comer, pero en realidad si ustedes leen en el texto hebreo, tal vez la versión que se llama en inglés Common English Bible, o sea, la versión del inglés común, dice que esta es la traducción más fiel, que es: me muero de hambre, déjame tragar o devorar un poco de esta cosa roja. Déjame tragarme esta comida porque me estoy muriendo de hambre. No es lo mismo comer que tragar. Cuando yo voy a comer con ustedes, jóvenes de la iglesia Betel, me asusto porque no tienen dientes ustedes. Ustedes directamente se ponen de la feta directo y parece que entra directamente al esófago. No mastican, son unos animales, muertos de hambre. No sé dónde entra toda esa comida, bueno, no importa. Se entiende, ¿no? Esto es lo que está pidiendo Esaú. Déjame tragarme esto porque violentamente estoy guiado por mi necesidad. Y no solamente eso, sino que el momento lo hace tomar una decisión desesperada. Cuando agarra y le dice acá: ¿sabes qué? Te doy este guisado, te doy esta comida, si vos me vendés tu primogenitura. Entonces yo te lo voy a dar. Esto es tal vez peor negocio, o lo es en realidad, que cuando Abraham compró la tumba para Sara. Dame tu primogenitura y yo te voy a dar de comer. Esto es lo que está haciendo Esaú, vendiendo su primogenitura por algo que no vale ese precio. Y es muy grave, no solamente porque la primogenitura significa que vos tenés las tierras de tus papás que le das vos como hijo mayor,
sino que se trata de que en aquel momento las tierras que te corresponde como heredero primogénito habla de la promesa de Dios que transmite de Abraham a Isaac y de Isaac a Esaú. Y no obstante, por el momento o por la necesidad violenta de gratificarse en ese lugar, lo que termina haciendo es venderla por un plato de comida. Lo que está haciendo acá Esaú en castellano es vendiendo el cielo por simplemente un plato de comida. ¿Ustedes saben lo que es vaca muerta? Es una vaca que se murió. Se trata de un terreno que se encontró hace 100 años, más o menos en la parte de Neuquén. Y en esa parte dice que encontraron, pero una reserva, tal vez de las más grandes del mundo, de petróleo y de gas en el mundo. Esto está en Argentina, gente. Y hace no menos de 10 años, hace un poquito más de 10 años, se empezó a explotar este lugar porque dijeron, Argentina tiene el potencial de ser la Arabia Saudita de Latinoamérica. ¿Ustedes escucharon eso? No, porque se la pasan jugando al LOL, por supuesto, viendo cosas inútiles. Argentina tiene una tierra llamada Vaca Muerta que a partir de eso podemos ser una potencia. Se creía que teníamos reservas para 927 millones de barriles de petróleo. Y hace poco dijeron, no son 927 millones de barriles, son 27.000 millones de reservas de barriles de crudo. Que todo es petróleo, tu ropa es petróleo, todo es petróleo acá. Eso es lo que tenemos en nuestro país. Vaca Muerta es un tesoro negro que tiene Argentina. Se estima que, si Dios quiere, 45.000 millones de dólares entrarán anualmente en los próximos años por Vaca Muerta, si le explotamos bien, y si no, se lo lleva alguien más. Suponete que viene Perú y te dice, Alberto, escúchame, dame Vaca Muerta y yo te doy el mejor plato de ceviche del mundo. Y Alberto, que es nuestro presidente más inteligente, dice, ¿cómo no? Si me das también 2 roles de sushi. Y el presidente de Perú dice, te doy 1. Bueno, dale. Y le da Vaca Muerta a cambio de un plato de ceviche. Si vos escuchás eso, te tiene que dar bronca. Cuando está sucediendo esto acá, esto es peor que Vaca Muerta por un ceviche. Lo que está pasando acá es el peor negocio que un ser humano puede hacer en su vida. Porque por más que tengas 27.000 millones de reserva de barriles de petróleo, te vas a morir y no te vas a llevar nada al cielo. Pero cuando vos estás vendiendo tu primogenitura, significa que vos estás desechando la promesa de Dios para tu vida a cambio de un plato de comida. En castellano, estás vendiendo el cielo por la gratificación del momento. Lo peor que puedes hacer es vender el cielo por un plato de comidas, y esto es el paradigma que está pasando acá. Y lo más triste, dice, que cuando ve que es rojo, en el final del versículo 34, cuando Jacob le da comida, dice que le da pan y guisado de lentejas. Al final no era nada rojo, era simplemente todo fantasía. Era todo un plato de comida que termina por eso vendiendo la primogenitura. Eso es lo que está pasando. Vendió su promesa divina por la gratificación momentánea y satisfacer la necesidad terrenal. Dice el versículo 34, Esaú comió, bebió, se levantó y se fue y menospreció la primogenitura. De una manera triste, lúgubre, lo que te está diciendo es, Esaú se fue, hizo todo lo que tenía que hacer y lo vendió por nada. ¿No es esto la narración de lo que nos pasa a nosotros todos los días? Vemos que brilla el color del vino en la copa. Vemos que brillan las luces de la diversión. Vemos que brilla el color del dinero. Vemos que brilla el color de lo que vos pongas. Y después, cuando vendés tu alma al diablo, te quedaste con un plato de comida y sin tierra prometida.
esto es lo que está pasando acá. Y no es de extrañarnos que los desfavorecidos por Dios privilegian la gratificación terrenal en detrimento de la bendición celestial. Pero vamos a lo bueno entonces. Vamos a los favorecidos por Dios. Vamos a recordarnos de nuevo al que está al lado. Bienvenido a la casa de Dios, favorecido de Dios. Bienvenido a la casa de Dios, favorecido de Dios. Nótese que Jacob es el favorito de Rebeca y dice el versículo 28, Isaac prefería a Esaú porque comía en su casa, pero Rebeca prefería a Jacob. Claro, cuando ves que acá Esaú era favorito de papá, era porque le daba de comer asado. ¿Está bien? Le cocinaba. Pero cuando dice que es Rebeca el favorito de Jacob, dice que no encontramos ninguna razón, o no nos explica el texto, ninguna razón por la cual Jacob es favorito de su mamá Rebeca. Y nos preguntamos por qué no dice nada. Encontramos algunos, tal vez, hints, como algunos tips que nos dice por qué Rebeca prefiere a Jacob. Dice que Rebeca es una mujer que antes de concebir, ante la dificultad de no poder tener hijos, dice que oró, y dice el texto, fue a orar o fue a consultar activamente a Dios. ¿Por qué me está pasando esto? Cuando de repente veía que estaban peleándose, ¿por qué me está pasando eso, Dios? Una mujer de oración. ¿Y cómo necesita la iglesia? De mujeres que vengan corriendo a los pies de Cristo a orar. Esta era Rebeca. Rebeca dice que fue corriendo a consultarle a Dios qué es lo que me está pasando. Rebeca, esta misma mujer espiritual que busca el rostro de Dios, tiene favorito a Jacob porque probablemente, a diferencia de Esaú, Jacob es una persona que busca más allá de lo superficial y busca algo más profundo. Probablemente este silencio es estratégico en decirnos, ¿sabes qué? ¿Cuál es la razón por la cual Rebeca está prefiriendo a Jacob? Porque a diferencia de Esaú, que puede vender todo por un plato de comidas, Jacob lo que quiere es algo mucho más profundo. Él aprecia lo espiritual como su madre Rebeca. Ahora, ¿por qué el texto entonces no nos explica Jacob era una persona espiritual que busca las cosas espirituales? ¿Sabes por qué no nos dice eso? Porque si ves el texto, Jacob, no sé cómo ponerlo en términos buenos, es un excremento de persona que en esta situación es el peor de todos. Versículo 31, cuando viene el hermano muerto de hambre, dice, véndeme primero tu primogenitura. Cuando está desesperado, pobrecito del hermano, lo que hace se aprovecha de la situación y dice, véndeme primero tu primogenitura y después yo te voy a comer. Una persona horrible, una persona detestable, es una persona que vos no querés que venga al live group, es una persona que vos no querés que venga a las salidas random que tenemos hoy después del culto. Es una persona que no la querés cerca, andate de acá, persona detestable. Es una persona que tal vez sea aquel que cuando la presentás a tus amigos, esta es mi novia nueva, el desgraciado después le manda un WhatsApp por privado. Ese Jacob. Jacob es un mal hermano, aprovechador de la situación. Algunos teólogos creen que el griso estaba rojo porque este desgraciado le pone cochucarú y lo hace poner como más brillante y después lo saca. Fíjate lo que es acá Jacob, una persona horrible, casi maquiavélica, en donde el fin justifica los medios. Quiero eso y lo voy a obtener por todos los medios posibles. Jacob no es una buena persona. Pero aquí el twist de la historia, cuando mientras que Esaú dicen que es una persona que despreció la primogenitura, hablando de él negativamente, de Jacob no tenemos ni un comentario negativo. Es evidentemente negativo, pero la Biblia no nos dice nada negativo de él en el pasaje. Cuando el versículo 27 dice que era un hombre tranquilo, en otras versiones callado, quieto, pacífico, probablemente cuando utilizamos ese término en hebreo en otros lugares, vemos que en realidad significa una persona que es íntegra o moralmente
buena delante de Dios. Y vos decís, moralmente es el peor de todos. Y no obstante dice que es bueno, no porque es una buena persona, sino porque está en rectitud y en correcta relación con Dios, que más allá de hacer las cosas que no tendría que hacer, él sabe que lo importante, a diferencia de su hermano, no es la gratificación terrenal, sino que es la gratificación eterna. Lo importante para Jacob es lo celestial y no es lo terrenal. Es lo profundo y no lo superficial. Un teólogo lo pone de esta manera. Jacob, en cambio, se centraba en asuntos de mayor peso y consecuencias eternas. Sus tácticas, más bien mercenarias para obtener la primogenitura patriarcal, lo retratan bajo una luz un tanto desfavorable. No era perfecto. Sin embargo, Dios actúa a través de seres humanos imperfectos para cumplir sus propósitos. Él busca la fe en el corazón que se acredita a los humanos injustos como justicia. Y aquí no se elogia el método de Jacob, pero su fe es evidente. Jacob es el peor de todo y no obstante, casi como que diciendo, eso es lo que tiene que buscar, lo que está buscando Jacob. La gratificación celestial, no terrenal. Entonces, para resumir, ¿qué es Jacob como para poder decir es el favorito de Dios? Una persona totalmente inmerecedora de la gracia. El peor de todos los pecadores que no merece ser invitado acá entre la iglesia, los jóvenes de la iglesia de Betel. No obstante, por haber recibido el favor de Dios, él tiene un corazón listo para amar a Dios por encima de todo cualquier deleite terrenal. Y tiene un corazón que busca lo eterno y no lo superficial. Gratificarse, gozarse y disfrutar lo que está más allá y no lo que está acá. Ese es Jacob. La historia en el final no se trata de cuán bueno era Jacob. La historia nunca se trata de cuán buenos somos nosotros como cristianos, sino que se trata del Dios que nos favoreció, siendo inmerecedores, para que en Cristo Jesús tengamos el corazón listo para ver aquello que vale la pena ser visto. Y no la gratificación terrenal que nos hace perder de vista lo que es importante. En castellano, el favorecido por Dios es aquel que no ve la hora de ver a Jesús cara a cara. Si vos no tenés el deseo de ver a Cristo cara a cara, deberías preguntarte si sos un favorecido o una favorecida de Dios. Pero si vos tenés en tu deseo, en tu corazón, el poder disfrutar a Cristo cara a cara y no ves la hora de que esto suceda así, entonces levantá las manos porque sos el favorito o el favorita de Dios. Lo último que vemos es el llamado a la gratificación celestial en esta tierra. Si vos sos una persona que todavía no entiende estas verdades, lo que te llamo a hacer es que busques qué significa estar contento con lo celestial antes que con la diversión de ahora. Y que veas el vacío que existe en la vida que no tiene salvación. Cuán profundamente vacía es una vida en donde te gratificas terrenalmente. Aquellos que están acá seguramente tendrán esta pelea en su corazón. Me encanta ver a Cristo y alabarle a Dios, pero me encanta la noche. Y tenemos esta pelea continua en donde tenemos que ver cómo hacer para poder que esto crezca y que esto decrezca. Y esta es la pelea que vamos a tener constantemente en nosotros. Y quien venza nos va a mostrar si somos favorecidos de Dios o no. Y para tener una especie de aplicación a esto pensemos en aquello o pensamos en aquello que realmente te da una gratificación. Y esa gratificación te hace perder de vista a Cristo. Deja de hacerlo por una semana. No más sushi por una semana. No más TikTok por una semana. No más YouTube por una semana. Y fíjate si vos en esa semana que dejás de gratificarte por lo instantáneo y lo terrenal, empieza a crecer en vos un deseo por una gratificación por lo celestial. Una revisión, una aplicación pequeña para ver si esto puede llegar a ser así.
un deseo genuino de ser gratificado espiritualmente, un anhelo desesperado por ver a Cristo, una necesidad de correr a la fuente de agua viva para que sacie mi sed. Este es el alma de aquel que ha sido favorecido por Dios en Cristo Jesús en esta tierra y por toda la eternidad.